Revisión sobre temas de alta especialidad, autoinmunidad y artritis reumatoide. Los objetivos de esta plática es una revisión médica acerca del sistema inmunitario, enfermedades del sistema inmune, incluyendo las enfermedades autoinmunes y foco especial en artritis reumatoide. También vamos a hablar de la epidemiología en nuestro país acerca de esta enfermedad, los esquemas de tratamiento. Vamos a hablar de ciertos servicios de la empresa como Competitor, que nos va a hablar de los productos que más visitan a los especialistas, los mensajes que se transmiten y por último el servicio de audit, en donde conoceremos a los principales médicos tratantes y potenciales médicos, así como sus hábitos prescriptivos. En cuanto a la revisión médica, bueno, primero que nada hay que hablar del sistema inmunitario, el cual es el conjunto de órganos, tejidos y células que se encargan de defender al organismo contra invasores extraños. Los principales órganos del sistema inmunológico van a ser las amígdalas, adenoides, nódulos linfáticos, timo, vaso y médula ósea, todos ellos conectados a través de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. En especial atención hablando de los nódulos linfáticos, los llamados ganglios, estos se van a formar en grupos a lo largo de los vasos linfáticos y su función es ser compartimentos especializados donde se juntan las células inmunológicas y llevan a cabo sus principales funciones. Las principales células del sistema inmunitario van a ser los leucocitos. Estos podemos dividirlos en dos grandes grupos, los linfocitos y el otro grupo que constituye los fagocitos, cuya principal función va a ser la de deglutir y terminar con los agentes infecciosos. Estas células del sistema inmunológico se van a originar en la médula ósea. Aquí los dos tipos de linfocitos son las células B, las células T. Las células B maduran en la misma médula ósea para después salir a la circulación y convertirse en células productoras de anticuerpos, las llamadas células plasmáticas. Los linfocitos T, antes de ir a la circulación en los órganos linfoides secundarios, deben madurar en el timo. Posteriormente viajan a los órganos linfoides secundarios, donde van a evolucionar a células efectoras como los linfocitos T citotóxicos. Entonces, las principales funciones de las células del sistema inmunológico, vamos a tener que los linfocitos T va a haber de dos grandes tipos, los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos. De su nombre, pues se deriva su función. Los linfocitos T cooperadores se van a encargar de regular todas las funciones del sistema inmunológico y los linfocitos T citotóxicos, cuyos tipos son el T citotóxico y las células natural killer, como su nombre lo dice, es destruir las células infectadas por agentes extraños. En el caso de los linfocitos B, se van a encargar de la producción, su principal función va a ser la producción de anticuerpos y esto lo hacen transformándose primero en células plasmáticas y van a producir las llamadas inmunoglobulinas, que hay de 4 tipos principalmente, y estas son las encargadas, los inmunoglobulinas o anticuerpos, de marcar a los agentes extraños para su posterior procesamiento por otras células del sistema inmunológico. Y por último, dentro de los leucocitos tenemos a los fagocitos, que incluyen monocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, y cuya función principal va a ser comer y digerir invasores, y esta digestión la hacen gracias a gránulos que contienen sustancias químicas destructoras, toxinas. Estas son mensajeros químicos producidas por todas las células del sistema inmunológico, van a incluir interleucinas, factores de crecimiento, interferones, entre otras. En la imagen observamos un ejemplo de las citocinas que son producidas específicamente por los macrófagos. Estas citocinas se producen en un contexto de inflamación. Interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, van a tener funciones sobre otras células del sistema inmunológico como los linfocitos. También van a favorecer que exista aumentos en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que se haya cambios en los vasos sanguíneos por sí mismos y efectos en todo el organismo, por ejemplo, fiebre, somnolencia o la producción de antes de fase aguda. Es importante conocer estos mensajeros químicos porque estos son blancos terapéuticos de los cuales hablaremos más adelante. En cuanto a la función del sistema inmunológico, bueno, la primera y la más importante característica de este sistema es la capacidad para distinguir lo propio de lo extraño, y gracias a esta capacidad es por la cual el sistema inmunológico normalmente no va a atacar a los tejidos propios. A esta capacidad se le llama tolerancia. Para distinguir lo propio
el sistema inmunológico va a reconocer ciertos marcadores que van a ser proteínas en la superficie de las células, y estas proteínas van a estar sintetizadas o codificadas por genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, cuando las células del sistema inmunológico reconocen a esta célula o estos marcadores como propios, pues no se van a activar y no van a ejercer una función inmunológica. En cuanto a los marcadores de lo extraño, el sistema inmunológico lo que reconoce son los llamados antígenos. Un antígeno es una sustancia extraña que puede o que precisamente va a provocar o despertar esta respuesta inmunológica, y la porción específica de un antígeno que va a ser reconocido por el sistema inmunológico se le conoce como epítope. En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad, que también se conoce como antígeno leucocitario humano, es un conjunto de genes que va a producir o va a sintetizar proteínas para dar este reconocimiento de lo propio y de lo extraño. El conocimiento de lo propio se va a lograr de forma directa a través de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y las proteínas de invasores extraños se van a presentar o a reconocer a través de su unión proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y estas se van a presentar a través de células presentadoras de antígeno. En general se considera que tiene 3 pasos. La primera línea de defensa, que son barreras totalmente inespecíficas, son las barreras físicas. Por ejemplo, el sudor, los ácidos grasos de la piel, en las mucosas la presencia de cilios, en el caso del epitelio respiratorio, del sistema digestivo, la producción de ácido clorhídrico o células que van a recolectar desechos, o incluso anticuerpos que se encuentran en las mucosas, por ejemplo los anticuerpos de tipo inmunoglobulina A. La segunda línea de defensa son defensas no específicas que van a atacar a todos los invasores, por ejemplo los fagocitos. Esto todo lo que reconozcan como extraño pues lo van a atacar, y ya armas específicas son las células T citotóxicas y los anticuerpos. Entonces la forma en que se da esta respuesta inmunológica va a ser que una vez que un agente extraño, como aquí vemos en el video una bacteria, penetre las barreras físicas, o en este caso la piel, y se encuentre ya en el torrente circulatorio, va a ser digerida por los fagocitos. Los fagocitos, además de digerir y destruir estas bacterias, también van a tener la función de que estos antígenos de estas bacterias o agentes extraños los van a llevar hacia los ganglios linfáticos y los van a presentar a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a producir interleucina, que a su vez van a provocar que lleguen a los ganglios linfáticos los linfocitos B, que al reconocer estos antígenos van a producir anticuerpos específicamente contra estos antígenos o contra estas partes de este agente invasor, y cuando este agente invasor nuevamente penetre a la circulación será reconocido más fácilmente y digerido de una forma más efectiva por las otras células del sistema inmunológico. ¿Cómo se da este procesamiento de antígenos? Bueno, tenemos de 2 grandes tipos: los procesamientos de antígenos intracelulares, es decir, que se encuentran dentro de las células, y los antígenos externos. En el caso de los antígenos intracelulares, lo primero que vamos a tener es de que estos antígenos pueden ser propios o pueden ser proteínas extrañas que infectan las células, por ejemplo, los virus. En este caso, bueno, estos antígenos van a ser procesados por las células y se van a unir a las proteínas o moléculas del complejo de mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, ya unidas a estas proteínas se van a presentar en la superficie de la célula, y cuando se trata de un antígeno derivado de una infección, por ejemplo de un virus, despertar la respuesta por medio de linfocitos T. Cuando es un antígeno propio no se despierta la respuesta. En el caso de antígenos extraños, por ejemplo una bacteria, esta primero va a ser fagocitada por las células encargadas de esta función del sistema inmunológico, y ya que es fagocitada se va a procesar, se van a producir proteínas de este antígeno extraño que se van a unir a su vez a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Posteriormente, estas se van a presentar en la superficie de la célula, y es en este momento cuando esta célula fagocítica se convierte en una célula presentadora de antígeno. ¿Cómo inicia como tal la respuesta inmunológica? Bueno, en el caso primero de las células presentadoras de antígenos, ya que están presentando precisamente por medio de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a los linfocitos T cooperadores, esta unión va a hacer que se libere interleucina 1 por parte de esta célula presentadora de antígeno, y esto va a activar a su vez a los linfocitos
linfocitos T cooperadores que van a producir nuevas interleucinas que a su vez van a activar a otras células del sistema inmunológico. Cuando activan a los linfocitos T citotóxicos se le llama respuesta cooperadora de tipo 1 y cuando activa las células B es respuesta cooperadora tipo 2. Cuando en el caso de las células T citotóxicas, estas van a reconocer directamente a los antígenos que están unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces esto va a hacer que se muera directamente esta célula que está presentando este antígeno. Otra función de las células B, además, una vez de que son activadas por medio de las células T cooperadoras, van a diferenciarse en células plasmáticas y estas van a producir una gran cantidad de anticuerpos específicos contra el antígeno que se presentó. Posteriormente, la otra función que tiene estos linfocitos B es una parte de ellos se va a transformar en células B de memoria, es decir, que van a permanecer en la circulación con estos anticuerpos que van a ser específicos contra el antígeno que se presentó. En las enfermedades del sistema inmunológico podemos dividir a las enfermedades en dos grandes grupos, aquellos que tienen que ver con la cantidad de respuesta de la enfermedad y otra con las características o la calidad de la respuesta. En cuanto a la cantidad de la respuesta, podemos dividir a estas enfermedades autoinmunes aquellas que se caracterizan por un exceso de respuesta, es decir, reacciones de hipersensibilidad, en donde es una respuesta normal inmunológica, pero en un grado tan importante o es tan fuerte esta respuesta que va a producir daño al organismo. Y la otra es la disminución de la respuesta. El ejemplo pues es la inmunosupresión. En este caso vemos representado pues la infección por el virus del VIH, que va a atacar directamente a las células que coordinan toda la respuesta inmunológica, es decir, los linfocitos T cooperadores o CD4. En el caso de la autoinmunidad, como su nombre lo dice, por alguna razón que es una combinación de factores genéticos y ambientales, el sistema inmunológico en lugar de solo atacar lo externo, empieza a atacar células propias o tejidos propios, es decir, hay una pérdida de la tolerancia. En este caso vemos un ejemplo que es la diabetes mellitus, en la cual se empiezan a atacar las células beta del páncreas, las que son las productoras de insulina. Otros ejemplos, como vemos en la tabla, pues pueden ser la artritis reumatoide, la enfermedad de Addison, miastenia gravis, etc. Vamos a hablar en primer lugar de los grupos más importantes y en primer lugar tenemos las espondiloartropatías. Este grupo de enfermedades incluye la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis enteropática. Entonces lo característico o lo que tienen en común estas enfermedades va a ser que cursan con grados variables de inflamación de las articulaciones de la columna vertebral. También pueden inflamarse articulaciones periféricas, inflamación de otros órganos, específicamente o con mayor predisposición a estructuras del ojo, y se conocen como artrítides seronegativas, es decir, que son negativas a factor reumatoide. En el caso de la espondilitis anquilosante, se va a caracterizar por haber una inflamación de las articulaciones vertebrales. Esta inflamación crónica va a llevar a que estas vértebras se fusionen y lleven a los datos clásicos de anquilosis, es decir, pérdida de la movilidad y pérdida de la curvatura normal de la columna vertebral. De forma sintomática, es decir, todas las manifestaciones clínicas van a tener predilección por hombres, más o menos 2 a 3 hombres por cada mujer, y usualmente la aparición de los síntomas va desde el final de la adolescencia alrededor de los 40 años, en promedio es a los 26 años, y el prototipo o el síntoma cardinal de esta enfermedad es la lumbalgia inflamatoria, es decir, un dolor a nivel de la columna lumbar que se caracteriza por empeorar con el reposo, mejora con el ejercicio. También puede acompañarse de dolor en los talones, que ahí son sitios de inserción de ligamento, la llamada entesitis. Puede haber artritis en hombros, rodillas, tobillos e inflamación ocular. Y esta enfermedad se ha relacionado muy específicamente con uno de los tipos del antígeno leucocitario humano, que es el B27. Esta enfermedad tiene una prevalencia alrededor de 0.5% de la población, es más común en gente de raza blanca. Ya que se presenta la enfermedad, pues en general va a tener una misma prevalencia en ambos sexos. En el caso de México va a ser alrededor o constituye más o menos la quinta causa de enfermedades reumatológicas con una prevalencia de 0.14. El tratamiento pues básicamente va a ser el control del dolor, y esto se puede lograr por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, inyecciones dentro de las articulaciones afectadas. Cuando es un daño sobre todo limitado o más importante en la columna vertebral, pueden utilizarse inhibidores del factor de necrosis
necrosis tumoral, también cuando hay daños en el ojo como uveitis o entesitis, y si hay afección periférica tiene especial utilidad la sulfasalacina. En el caso de la artritis psoriásica, bueno, esta enfermedad se relaciona, como su nombre lo dice, a la enfermedad de la piel llamada psoriasis, que se caracteriza por la presencia de manchas rojas y blancas en la piel, sobre todo en superficies articulares, y cuando hay artritis, es decir, inflamación de las articulaciones, esta va a tener predilección por articulaciones grandes como rodillas